Los jóvenes hablamos y definimos algo santo, es algo apartado. Son 52 semanas al año y esa semana debe ser diferente, y no tanto por el relajo, sino que por la reverencia que mostramos, por acordarnos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos apartó, Él nos compró. Entonces por eso lo llamamos Semana Santa. Es un tiempo realmente que nuestros pensamientos tienen que estar realmente enfocados nuevamente en la pasión de Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, pensando en la oportunidad de hablar de Semana Santa y todo eso, pues hoy vamos a ver un texto relacionado con la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Entonces, y vamos a ver realmente cómo es que Lucas nos presenta el escenario de Cristo entrando a Jerusalén. Entonces es una pausa de la serie que yo estoy compartiendo con ustedes con el libro de Lucas. Vamos a seguir en Lucas, sino que vamos a adelantarnos hasta Lucas 19. Entonces, por favor, busquen en sus Biblias Lucas 19. Y mientras buscamos el texto, yo les comento de que encontramos la entrada triunfal en los 4 evangelios, o sea, en Mateo, en Marcos y Lucas y Juan. Muchas veces hay eventos que solo encontramos en los evangelios sinópticos, como Mateo, Marcos y Lucas. Pero este evento es tan importante que encontramos el relato en los 4 evangelios. Entonces, es muy curioso que en muchas iglesias se acostumbran a llamarlo el Domingo de las Ramas. Pero curiosamente, en el relato de Lucas, que era muy detallado, muy cuidadoso con su griego, recopiló de testigos oculares los sucesos y él no menciona nada de ramas, ni de palmeras, ni nada del asunto. Entonces yo escuché una predicación y un maestro de la escuela dominical pregunta al pastor, entonces ¿por qué va a predicar de Lucas si ni siquiera menciona las ramas así? Entonces, porque este maestro había traído ramas para los niños de la escuela dominical, pero dice, no, el texto ni siquiera habla de esto. Y el pastor dijo al maestro, entonces, ¿por qué no trajo burros? Porque hay burros en todos los 4 evangelios. Y luego el pastor se pone a reflexionar y dice, más bien a veces las bancas están llenas de burros y el púlpito también. Pero sin embargo, pues vamos a ver la importancia de este burro que está en todos los 4 relatos. Y eso no para entender más de por qué el burro está presente en el relato, sino para destacar quién es la persona de Jesucristo. Entonces, yo les invito a ponerse de pie. Voy a leer para ustedes Lucas 19, versículo 28 hasta 40. Voy a estar leyendo de otra versión, entonces preste atención pues a lo que está en tu mano o lo que estoy leyendo. Esta versión es Nueva Biblia de las Américas. Lucas 19, 28 en adelante. Habiendo dicho esto, Jesús iba adelante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfage y a Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Les respondieron, porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba, junto a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz
por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les digo, si estos se callan, las piedras clamarán. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los eventos de una semana tan única, tan santa, tan apartada que pasó hace 2000 años. Gracias porque en esa semana, durante la vida de un hombre que se llamaba Jesucristo, entró como un rey, pero fue crucificado como un criminal. Y se resucitó entre los muertos para realmente redimir y hacer por sí mismo un pueblo santo, santificado, purificado y sin arruga y sin manchas. Gracias, Señor, porque esos eventos son reales. Y por eso nosotros estamos aquí siendo transformados y esperando una transformación aún mejor. Ayúdanos, Señor, en ser transformados por medio de tu palabra en esta ocasión. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver realmente 4 aspectos en cuanto al Cristo que encontramos en este pasaje. Entonces, sabemos que Cristo iba a la Pascua todos los años con sus padres. ¿Se acuerdan de hace unas semanas leímos de Cristo a los 12 años que se perdió, se extravió de su familia? Los padres lo buscaron otra vez en Nazaret, volvieron a Jerusalén para encontrarlo y él fue allá en la casa de su padre. Entonces Cristo tenía esa tendencia, esa costumbre de ir todos los años con sus padres. Entonces este año que vamos a leer ahorita era diferente. Él entró, pero no con todos los demás peregrinos, sino de una forma muy distinta. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver 4 aspectos de este Cristo. Primero vamos a ver a Cristo como rey. Segundo, vamos a ver a este hombre como el Dios omnisciente. En tercer lugar, vamos a ver a este Cristo como el Dios que es fiel a sus promesas. Y en cuarto lugar, vamos a ver a Cristo como el príncipe de paz, el que trae paz al mundo. Entonces, pero primero, vamos a empezar a ver a Cristo como rey, porque este peregrinaje a Jerusalén era algo que muchos judíos no hacían. Salieron de sus pueblos y entraron y subieron a Jerusalén para la Pascua. Buscaron donde quedarse, se fueron al templo, a la sinagoga, qué sé yo, para celebrar la Pascua, como era una ordenanza de Dios desde el libro de Éxodo. Y Cristo, siendo un judío, siendo alguien que fue instruido en la palabra de Dios, iba todos los años, pero este año era diferente. Vale la pena decir que en los 4 relatos, los 4 evangelios, Juan nos da un detalle que Lucas no nos da. Y eso es justo antes de salir de la ciudad de Bethphage y Betania. Cristo resucitó a Lázaro y debido a eso tenía un montón de gente siguiéndolo. Si ustedes pudieran ver a alguien levantando a alguien de su tumba, llamando a un hombre de su tumba después de estar ahí algunos 4 días, eso pues vale la pena ir a verlo. Entonces esa gente seguía a Cristo. Lucas 19:28 dice: habiendo dicho esto, Jesús iba delante, subiendo hacia Jerusalén, dejando atrás la multitud. Cuando se acercó a Bethphage y Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado, sobre el cual nunca se había montado nadie. Ahora, eso es algo que Cristo estaba planificando, parte de su plan desde hace años, cientos de años, parte del plan de Dios soberano. Pero eso tiene un simbolismo muy importante. En primer lugar, Jesús está dando instrucciones a sus discípulos. Él los manda, pues. Pero él realmente necesitaba de ese animal. ¿Y por qué? Bueno, la clave es en entender un poco del Antiguo Testamento. Entonces yo les invito que vayan por favor a Primera de Reyes.
el libro de Primera de Reyes, que contiene historias sobre los diferentes reyes de Israel. Pero sabemos que entre todos los reyes de Israel, David y Salomón eran entre los más famosos, ¿verdad? Entonces encontramos un detalle muy curioso sobre la coronación de Salomón. Entonces, Primera de Reyes 1, 32 en adelante. Voy a leer para ustedes, para que observemos este detalle. Dice, versículo 32 de Primera de Reyes 1. Entonces, el rey David dijo: llamen al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benanía, hijo de Jehoiada. Ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomen con ustedes a los siervos de su señor, y hagan montar a mi hijo Salomón en mi propia mula, y llévenlo a Gihón. Me detengo ahí porque ¿quién es que manda siervos? El rey manda siervos. David manda a sus siervos a traer su mula. Cristo, de semejante manera, manda, siendo el rey, manda a sus discípulos: tráiganme esa bestia, esta bestia, ¿verdad? Dice aquí, versículo 34, que ahí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y toquen trompeta y digan: viva el rey Salomón. Después subirán tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces, otra vez, van un poco más adelante, versículo 38, dice: entonces el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benanía, hijo de Jehoiada, los cereteos y los peleteos descendieron y hicieron que Salomón montara en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Entonces, volviendo a Lucas, lo que estamos viendo aquí es que Cristo está en una manera indirecta siendo como rey y mandando a sus siervos con una instrucción muy clara, muy detallada: vaya, cuando entren ustedes van a ver una mula. Y esa mula, ¿qué dice la Biblia de eso? Sobre el cual nunca se ha montado nadie. Eso es muy importante, porque la mula en que se subió Salomón, ¿de quién era? Del rey. Del rey David, de su papá. Pero curiosamente, cuando el Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, Israel no tenía nadie sobre el trono, pues la dinastía de David se cortó, no tenía ahí descendiente. Pero de la nada llega alguien, y Mateo lo llama el hijo de David, uno que viene de la línea de David. Entonces Cristo entra y toma el lugar y se vuelve a incorporar en el linaje de David, cumpliendo el pacto que Dios hizo con David, que siempre iba a tener un heredero sobre el trono, y este heredero se llama Cristo. Entonces también les comento aquí que es muy interesante lo que dice Lucas. Si ustedes van un poco más adelante en este relato, versículo 35, dice que los discípulos lo trajeron a Jesús, este animal, y echaron sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Los demás relatos, Mateo, Marcos y Juan, dicen que Jesús estaba sentado sobre la mula. Pero Lucas, siendo bien detallista, dice que ellos pusieron a Cristo sobre la mula. Ustedes han visto un partido de fútbol, un evento ahí donde alguien termina siendo campeonato del partido, todos los demás jugadores lo levantan, lo suspenden, ¿verdad? Entonces imagínense ustedes esto, que Cristo fue levantado por sus discípulos y lo pusieron sobre esa mula, sobre el cual nadie jamás se había sentado antes. Entonces, eso realmente nos da una imagen de lo que es una coronación. Jesús está entrando, pero no como cualquier otro peregrino. Está diciendo a sus discípulos: yo soy rey. Entonces, pero no lo dijo con tanta claridad, sino señalando a lo que la palabra de Dios lo había dicho antes.
Entonces, Cristo se está declarando rey con esto. Yo les invito a ver un par de salmos conmigo, por favor. Primero sería Salmo capítulo 2, que es un salmo pues con profecía mesiánico que señala hacia Cristo, el ungido, el que iba a ser Rey de reyes y Señor de señores. Salmo capítulo 2. Voy a leer para ustedes a partir de versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey. Consagrado, otra vez, la palabra santa para los jóvenes que estaban consagrados, apartado exclusivamente para el propósito de Dios. Dice: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor, que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídame y te daré las naciones como herencia tuya, como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vasos de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento, reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. Honren al Hijo para que no se enojen y parezcan en el camino. Entonces, mire, este pasaje aquí está hablando Dios a David, pero señalando al heredero del trono de David, que es Cristo. Que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Acuérdense que en Lucas observamos la paloma descendiendo sobre Jesús como el Espíritu Santo. Y la voz del cielo clama: este es mi hijo en quien tengo complacencia. Entonces, mire, ahora Dios había declarado eso del cielo en voz alta. Y ahora Cristo está entrando y está declarándose no solamente hijo de Dios, sino que también el rey escogido. El salmo que leímos juntos, Salmo 145, vamos ahí también. Era un poco diferente esa versión que cantamos, pero es una canción que hemos cantado varias veces. Salmo 145 habla de este rey que entró a Jerusalén sobre una mula. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, oh rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. Y su grandeza es inescrutable. Eso quiere decir que no hay manera de entender lo profundo. No hay manera de medir. No hay manera de comprender completamente su grandeza. Entonces, entre muchos otros salmos, aplican a Cristo como rey. En el libro de Mateo, obviamente, en multitud ahí, gritaba: Hosana, gloria a Dios, viene el hijo de David, el rey. Y ellos cantaron con salmos que hacen referencia al rey venidero, que ya vino. Entonces, destaco esto porque si estamos hablando de Semana Santa, estamos hablando de unos eventos que son únicos. Jamás había entrado alguien a la ciudad de Jerusalén durante la Pascua, en una mula así, declarándose rey. Pero eso es lo que Cristo dijo. Y eso nos hace también llegar al segundo punto, que Dios es omnisciente. Mire otra vez lo que dijo Cristo a sus discípulos, versículo 30. Vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo.
Eso me da risa porque a veces yo he ido a Tegucigalpa, a otra ciudad, yo estaciono el carro y ni me acuerdo dónde lo estacioné. Venimos con unos amigos a la feria de Minope y como todas las calles estaban cerradas así, dejamos los carros por un callejón y se nos olvidó dónde dejamos el carro, ¿verdad? Entonces, es un poco chistoso donde dejé la moto, pues. Pero aquí en este caso, Cristo está dando instrucciones a sus discípulos, llegar a un lugar donde estaba estacionado este burro. Y cómo es que él supo dónde estaba el burro y de que el burro nunca había sido usado para transportar a un ser humano. Pero Dios es omnisciente, Él sabía esto. Y Él sabía desde antemano cómo los dueños del burro iban a responder. Dice aquí, y si alguien les pregunta, versículo 31, ¿por qué lo desatan? De esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Y si alguien llega a su casa y pide su burro ahí, ¿qué le van a decir? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué te voy a prestar mi burro? ¿Verdad? Yo he visto en programas de televisión, digamos que alguien está, un policía persiguiendo a un ladrón, persiguiendo a un asaltante, algo así, y no tienen transporte, la policía muestra su chapa ahí, detenga el conductor y dice, no, yo lo ocupo para uso oficial. Y el conductor tiene que bajarse del carro, entregar las llaves y la policía se va persiguiendo a aquel ladrón. ¿Lo han visto algo así, verdad? Entonces, Cristo está diciendo, miren, si ellos preguntan, eso es para uso oficial. Entrégame las llaves del burro. Entonces, y así fue. Entonces los, versículo 32, entonces los enviados fueron y lo encontraron como Él les había dicho. Cristo, santo, apartado, único, sabía todo, sabe todo. Cumplió, justo, como Él lo había dicho. Entonces, Cristo entró coronado como un rey. Cristo se manifestó como el Dios omnisciente. Y en tercer lugar quiero decir que Dios se mostró fiel a sus promesas, porque dicho y hecho, encontraron ellos la mula. Dicho y hecho, pues los dueños preguntaron, ellos respondieron, llevó la mula. Pero, ¿saben qué? Lo sorprendente de esto lo encontramos en el libro de Mateo. Entonces, vayan conmigo al libro de Mateo y sería capítulo 30, Mateo 21. Mateo 21, 4 a 5. El relato según el evangelista Mateo. Voy a leer todo el relato para ustedes. Dicen, cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethfage, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a los discípulos, diciendo, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganos a mí. Y si alguien les dice algo, digan, el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Y versículos 4 y 5 son muy importantes, presten atención a eso. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo, digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en una asna, en un pollino, hijo de bestia de carga. Qué fascinante esto, porque Mateo, siendo un judío, ¿se acuerdan ustedes que Lucas era un griego, un médico, un gentil? Mateo, por otro lado, era un judío, entonces bien entendía el Antiguo Testamento. Entonces él dice, mire, Cristo dijo esto para cumplir una profecía. Y esta profecía vamos a encontrar en Zacarías 9, porque en mi Biblia, no sé, en las suyas, todo lo que leí ahorita está en mayúscula. Eso quiere decir que está citando el Antiguo Testamento. Entonces, Zacarías capítulo 9,
versículo 9. ¿Alguien puede leer esto para nosotros, por favor? Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Gracias, hermano. Entonces, esa profecía fue más de 500 años antes de aquel día que Cristo entró a Jerusalén. Y Cristo, pues, solicitó esta mula, más bien predestinó que esa mula está ahí para poder cumplir la profecía. ¿Cómo un ser humano puede cumplir algo que fue profetizado hace 500 años? Imposible. Solo Dios puede cumplir sus promesas de semejante manera. Entonces, es increíble eso, y también quiero que ustedes reflexionen por un momento. No solamente demuestra que Dios es omnisciente y que Dios es fiel a sus promesas, pero el profeta Zacarías describe a ese animal como humilde. Hace tiempo yo estaba pasando por Zamorano y hay una finca ahí donde tienen caballos españoles. Y esos caballos son grandes, son majestuosos, son bellos. No tiene nada que ver con una mula sobre la cual nadie se había montado. Entonces, pero Cristo, aunque se declaró rey, se manifestó de una manera humilde. Como nació humildemente en un pesebre. Como creció en Nazaret, un pueblo humilde. Y como lavó los pies de sus discípulos durante aquella Semana Santa. Ese Cristo humilde se humilló y se entregó por nosotros mismos en la cruz. Entonces vemos a Cristo como rey, pero rey humilde. Vemos a Cristo como Dios omnisciente. Vemos a Cristo como Dios realmente fiel a cumplir sus promesas. Pero vamos al cuarto punto, que es Dios se manifiesta aquí, Cristo se manifiesta aquí como príncipe de paz. Entonces, vamos un poco más adelante. Estamos en Lucas 19, nuevamente. Dice el versículo 35, lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Y cuando se acercaba junto a la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, miren, lo que hay aquí es una referencia a un salmo. Otra vez está en mayúscula, ¿verdad? Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Este Rey se llama Jesús. Jesús es Cristo y viene en el nombre del Dios de Israel. Pero Lucas tiene algo aquí muy interesante que los demás evangelios no dicen. Dice aquí, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso le hace pensar a ustedes en otro pasaje que leímos en Lucas. Lucas 2, tal vez se acuerdan que no durante Semana Santa, sino que durante la Navidad escuchamos que los ángeles se manifestaron a los pastores, cuidando sus ovejas, y esa gran multitud de ángeles que decían, paz en la tierra, ¿verdad? Vamos ahí juntos para refrescarnos en lo que vimos. Entonces eso sería Lucas capítulo 2, versículo 14, si alguien lo quiere leer, por favor, en voz alta. Más bien Lucas 2, 13 y 14, por favor. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres. En quienes él se complace. La palabra ahí es paz. Paz en la tierra, y ahora que Cristo está siendo
realmente revelado a la ciudad de Jerusalén. Ahora dice Lucas, paz en el cielo, paz en la tierra, paz en el cielo. Entonces, esa palabra paz es muy importante. Yo escuché de Jennifer que durante el tiempo de oración con ustedes, hermanas, fue muy especial poder hablar un poco de lo que es paz, la paz que trae Cristo. Y miren otra vez en Lucas capítulo 19, que justo después de este relato, tenemos a Jesús, ya había entrado a Jerusalén, que va a un lugar y está observando toda la ciudad y llora sobre la ciudad. Llora porque esta ciudad ha sido una ciudad escogida, pero se porta como rebelde. Entonces, mire lo que dice, versículos 41 y 42. Dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Mire, 2 veces en este capítulo Lucas menciona lo que es paz. Y paz es lo que menos había durante la vida del ministerio de Jesucristo. Israel estaba bajo la mano dura del imperio romano. Ellos básicamente eran esclavos, pagaban tributos a Roma y estaban realmente siendo oprimidos por los romanos. Los judíos realmente querían un rey, querían un conquistador para librarlos de los romanos. Había muchos conflictos, pero Jesús vino a traer paz, pero no la paz que ellos buscaban. Ellos buscaron más bien una paz en cuanto a un gobierno nuevo, libertad. Los romanos sacados de su tierra y todo eso, pero la paz que Cristo vino a traer, una paz más necesaria todavía. La paz entre el hombre y su Dios. Una paz que realmente no permite una paz entre Dios y hombre que permite una reconciliación verdadera. Israel fue separado por Dios por siglos por su desobediencia. Entonces Cristo vino realmente para restaurar la relación entre Dios y su pueblo y también para crear un nuevo pueblo, que es la iglesia. Éramos enemigos, teníamos conflicto y enemistad entre Dios y nosotros. No había paz, pero Cristo vino a traer esa paz, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por favor, busquen en sus Biblias Colosenses capítulo 1:20. Y voy a pedir al hermano que recién predicó este precioso libro, leer por favor, Colosenses 1:20. Hermano predicador Joel. Colosenses 1:20. Sí. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra con las que están en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre de su cruz. Amén. Amén. Qué curioso que en Lucas 2 los ángeles declaran paz en la tierra. Y en Lucas 19, durante la entrada triunfal, declara paz en los cielos. Pero, ¿qué leyó usted ahí, hermano? ¿Dónde hay paz a través de Cristo? Paz mediante la sangre de su cruz en los cielos. Bueno, la versión que tengo aquí dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz, por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o los que están en los cielos. Entonces, eso es lo más importante que entendamos. Cristo vino a, en primer lugar, permitir una paz entre Dios y nosotros. Éramos enemigos, éramos alejados del pacto, éramos alejados de Dios. Si Dios nos dice hacer una cosa, por naturaleza, hacemos lo opuesto. Somos dados a ser rebeldes a Dios, la naturaleza. Pero Cristo vino a traer paz entre Dios y Él. Durante la Pascua,
todos los años los israelitas tenían que matar una oveja de un año y poner la sangre sobre el dintel de su casa. Por eso Dios pues instituyó lo que era la Pascua. En Egipto, antes de huirse de sus enemigos, pusieron, según la instrucción de Dios, sangre sobre el dintel de su casa. Y el ángel de muerte sobrepasó sus casas. Y así empezó la tradición, la instrucción a los judíos que todos los años lleva un animal. Pero esa Pascua ya es diferente. Si ustedes piensan en visualizar el peregrinaje de todas esas personas a Jerusalén, la instrucción de Dios era llevar un cordero. Entonces son miles de personas con corderos. ¿Y el cordero de Cristo? ¿Dónde estaba? Él mismo se entregó por nosotros y con su sangre pagó por nuestros pecados. Entonces eso es lo que Colosenses 1:20 dice. Vale la pena memorizar esto, hermanos. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por su vida. Entonces, realmente entendemos que Cristo vino a cumplir eso. Vamos a aterrizar, vuelvan otra vez a Lucas 19. Porque aquí hay una aplicación para nosotros, ¿verdad? Cristo vino como rey, la coronación del rey. Se sentó sobre una mula y entró así como el rey Salomón. En segundo lugar, Dios se manifiesta como omnisciente. Sabía exactamente dónde estaba el pollino. Cumplió su promesa, según la profecía de Zacarías. Entró y también fue usado por Dios en establecer una paz entre Dios y los pecadores. Pero mire cómo termina este relato según Lucas. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Díganles que se callen, por favor. Ya basta escuchar de ellos. ¿Y qué dice Cristo? Pero él respondió, les digo que si estos callan, las piedras clamarán. Mire, esto fue el propósito de hacer un gran escenario, que las personas y sus discípulos, más que todo, al entender quién era Cristo, no podían contenerse. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso venimos aquí, para clamar y proclamar quién es Cristo. ¿Qué ha hecho Cristo por mí? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Y decir a todos los demás. Y si alguien dice, ¿me va a hablar de Cristo otra vez? Ustedes van a decir, sí, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Pero él respondió, les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la manera en que tú viniste al mundo. Viniste en la forma más increíble, más sorprendente y menos esperada. Viniste en forma humilde, como un ser humano, como un hijo de carpintero, nacido en un pesebre. Señor, tú entraste sobre una bestia de carga, Señor, sobre un animal humilde, Señor, dicho y hecho justo como tú habías prometido. Gracias, Señor, porque entendemos que esa entrada a Jerusalén cambió la historia de por siempre. Los eventos de una semana hace 2000 años hacen toda la diferencia en nosotros. Como tú cambiaste la vida de muchos pecadores, tú también estás cambiando nuestras vidas. Tú estás cambiándonos, Señor, para que entendamos que tú eres nuestro Rey. Queremos, Señor, pedirte perdón por las muchas veces que no te dejamos sobre tu trono y sobre el trono de nuestras vidas. Que tú seas nuestro Rey, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que cuando tú nos mandas a hacer algo, que lo hagamos con obediencia, con amor, con humildad. Gracias, Señor, porque tú también eres omnisciente, Señor, sabe todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará. Te damos gracias, Señor, porque tú estás sentado ahora no sobre una mula, Señor, sino sobre tu trono, Señor. Tú eres soberano. Gracias, Señor, porque entendemos que también que tú compraste la paz.
tú permitiste realmente una relación restaurada entre Dios y entre nosotros y estamos agradecidos. Ya tenemos realmente el derecho de ser hijos adoptivos tuyos, coherederos con Cristo, Señor. Y esta entrada triunfal que pasó nos señala que justo como tú prometiste, vas a venir otra vez. Y esa venida va a ser totalmente diferente, Señor. No es que algunos pocos te van a reconocer, sino que todos te van a reconocer. Cada rodilla se doblará, Señor. Cada lengua confesará, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ayúdanos como iglesia en realmente proclamar lo que tú has hecho en esta semana. Háganos diferente. Apártenos, Señor. Santifíquenos, Señor. Purifíquenos, Señor. Y úsenos, Señor. Te pedimos toda esa cosa, Señor, en el nombre que está bendito, el nombre que está sobre todo nombre, Jesús, el Nazareno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cerrar este tiempo dando gracias a